Dentro de las personas mayores de 60 años, el 70% de ellas tiene hipertensión arterial, pero más del 40% no saben que sufren de esta enfermedad. La hipertensión es conocida como el asesino silencioso, lo cual hace que, aunque no existan síntomas, no significa de que estemos normales o de que haya normalidad. Es por eso que en este video queremos que aprendan a identificar 5 señales de alerta dentro de los síntomas y explicarles por qué pueden ocurrir. Yo soy Gabriel Molina, médico especialista en medicina familiar, y hoy los estaré acompañando en este fascinante video. Les recomiendo que vean todo el video completo, pero si les interesa algún punto en especial, lo dejaremos separado para que puedan verlo en cualquier momento. Existe en general un dilema con la hipertensión arterial, y es que en algunos casos las personas, al no sentir nada, no le prestan la importancia que se merece. O a veces en algunos casos, algunos síntomas como pueden ser los mareos o el sangrado nasal no necesariamente están relacionados con la hipertensión. La única manera de detectarla es tomando la presión arterial. Y es por eso que siempre se recomienda tomarla en los controles médicos y no esperar a que tengamos algún síntoma o a sentirnos mal para poder hacer un diagnóstico. El primer síntoma del cual vamos a hablar es el dolor de cabeza matutino. Y este lo podemos reconocer como ese dolor que puede empezar en la parte de la nuca o en la parte posterior al levantarnos. Él se relaciona principalmente con esos picos de tensión elevada que pueden aparecer durante la noche, y en los casos de que ya la regulación propia del cuerpo de las cifras tensionales no se logra. Si llegado el caso las cifras tensionales son demasiado altas, va a relacionarse con náuseas, con estados de confusión o con alteración y visión borrosa. Hay algo muy importante, y es que en los adultos mayores, aquellos dolores de cabeza que aparecen de forma súbita, sin tener antecedentes como migraña, son para prestar atención, y uno de los principales factores que hay que empezar a evaluar son la presión arterial. El segundo síntoma son los mareos o la inestabilidad, el cual se entiende como esa sensación de aturdimiento al momento que cambiamos de posición. Algunas personas pueden relacionarlo con la edad, lo cual no está bien hacerlo. Y en los casos que tiene que ver con la presión arterial elevada, el síntoma se genera principalmente por la disminución de la perfusión de la sangre hacia el cerebro, relacionado con la tensión y con la formación de placas a nivel de las arterias, que se empeora con las cifras tensionales altas. En aquellas personas que estos episodios de mareo se presenten de manera recurrente, es importante que se haga una toma de la tensión arterial para confirmar el diagnóstico. Una tercera señal son los problemas de visión. En algunos casos vamos a tener la visión borrosa, pero en otras situaciones se pueden presentar como destellos de luz o como sensación de visión de cuerpos extraños como si fueran moscas. También algunas personas pueden referir visión doble, lo cual se considera como un signo de alarma. Estos cambios se deben principalmente a algo que se llama la retinopatía hipertensiva, en la cual las tensiones elevadas van dañando de a poco las pequeñas arterias que alimentan elementos del ojo como la retina, y que finalmente van a causar el daño que vemos en la visión. Los episodios de elevación de la tensión súbitos también pueden causar espasmos de las arteriolas, es decir, de las arterias pequeñas del ojo, lo cual empeora estas lesiones. Por supuesto, si evidenciamos que hay cambios súbitos de la visión en algún momento, debemos consultar con nuestro médico para mirar cómo se encuentra nuestra presión arterial. La señal número 4 son los tinnitus o la sensación de zumbidos en el oído. Algunas personas refieren que estos sonidos o esta sensación de ruido es como si fuera pulsátil, como la sensación de latido en el cuello o en la parte de la cabeza. En estos casos se ve a los cambios de la presión arterial a nivel del oído interno. Sí se ha evidenciado que en aquellas personas que sufren de hipertensión arterial, estos zumbidos o tinnitus son mucho más frecuentes, razón por la cual también es un motivo para poder consultar con el médico y confirmar alteraciones de la presión. La señal número 5 es la fatiga inusual o la neblina mental. En esta situación, las personas suelen referir un cansancio persistente, dificultad para concentrarse o en algunos casos confusión leve. La hipertensión crónica puede llegar a afectar la perfusión cerebral, y también la sobrecarga que se genera a nivel del corazón por culpa de estas presiones elevadas es lo que explica finalmente el agotamiento.
Toda fatiga que no tenga ningún tipo de explicación debe ser revisada y por eso es importante asistir a la consulta médica. En algunos casos que los episodios de confusión sean abruptos y sean muy fuertes, sí es importante confirmar que no exista una emergencia hipertensiva relacionada, es decir, un aumento muy fuerte de la tensión. Como bonus, les voy a hablar de algunos otros síntomas que pueden ser importantes tenerlos en cuenta en caso de que sospechemos que tenemos hipertensión arterial. La sensación de ahogo persistente, es decir, la disnea, que puede aparecer con esfuerzos leves y está relacionada con la sobrecarga del corazón por la presión arterial alta. Sensación de palpitaciones o sensación de aceleración en el del corazón sin razón alguna son importantes también, ya que los hipertensos tienen más probabilidad de sufrir algo que se llama fibrilación auricular, el cual es un tipo de arritmia. Personas que presenten sangrados nasales muy frecuentes y sin explicación también debe evaluarse, principalmente ya que puede estar relacionado con aumentos de tensión abruptas y con picos muy altos. Y por último, el dolor torácico, el cual en personas ya con tensión arterial de mucho tiempo puede estar relacionado a alteraciones cardíacas o a situaciones muy serias como infartos. Por supuesto, si vemos que estos episodios aparecen de manera súbita y nos generan una afección de salud muy importante, es vital asistir a un servicio de urgencias para confirmar que no tengamos un episodio de emergencia hipertensiva. Como conclusión, no olvidemos que la hipertensión es principalmente asintomática. No hay que confiarnos en las sensaciones o solo en el percibir sentirse bien. Es importante siempre tomar la atención, más cuando vayamos a nuestra consulta médica de control. Las 5 señales o los 5 síntomas que les hablamos pueden ser muy importantes en el paciente con hipertensión arterial, pero no hacen el diagnóstico por sí solo. No olvidemos que siempre hay que tomar la presión arterial para confirmar. Siempre que logremos detectar tempranamente la hipertensión arterial, podremos hacer cosas para prevenir consecuencias graves. Y cuéntenme en los comentarios, ¿alguna vez han sentido alguna de estas señales o alguno de estos síntomas? ¿Han asistido con su médico para poder confirmar si tienen la tensión alta? Escríbanlo, que los estaré leyendo. Si aprendieron algo nuevo, no se olviden de dejar un me gusta, de suscribirse y de ayudarnos a crecer en nuestra comunidad. Los veremos en un próximo video.